Saber que eres feliz me hará feliz. ¿Has elegido ya eternidad? ¿Qué pasaría si después de la muerte tuvieras que elegir con quién pasar la eternidad y esa decisión implicara romperle el corazón a alguien que amas? Esta es la historia de Joan, una mujer atrapada entre dos amores, dos vidas y una elección imposible. En un lugar donde incluso la eternidad tiene reglas, huir puede ser la única forma de amar de verdad. Esta historia comienza con una pareja de ancianos que conduce por la carretera rumbo a la fiesta de revelación del género del bebé que pronto tendrá su hijo. Al llegar a la entrada, Larry le insinúa a Joan, su esposa, que quizá ha llegado el momento de contarles a sus hijos sobre la enfermedad que ella padece. Joan, por su parte, le pide que esperen un poco más, para no arruinarles ese día tan importante y cargado de alegría. Así finalmente entran a la casa. Los ancianos son recibidos con entusiasmo y cariño por sus nietos, quienes corren a abrazarlos. En medio de ese ambiente familiar, una de las nietas aparece con una caja y comenta que han encontrado fotografías antiguas de Joan. Entre ellas, la anciana toma un cuadro en el que se aprecia una imagen de su boda con Luke, el hombre con quien tuvo su primer matrimonio. De inmediato todos comentan lo atractivo que era aquel hombre, y una de las nietas le pregunta con inocente curiosidad por qué lo dejó para quedarse con el abuelo. Joan responde con serenidad que su ex esposo era soldado y que murió durante la guerra. En ese momento las bromas no se hacen esperar, y varios miembros de la familia comienzan a molestar a Larry, diciéndole que se sacó la lotería al casarse con ella. De pronto, el abuelo empieza a atragantarse. Al inicio, todos creen que se trata de una broma más, pero pronto notan que sus gestos de asfixia no cesan. La risa se transforma en alarma y desesperación. Sin embargo, ya es demasiado tarde. Larry cae desmayado al suelo. En la siguiente escena aparece un Larry mucho más joven, quien despierta completamente desorientado en un tren. De pronto, por las bocinas se escucha la voz de una interlocutora anunciando que han llegado a la última parada, un destino que los llevará a la vida eterna, e invita a todos los pasajeros a descender. Sin comprender lo que ocurre, Larry observa cómo los demás bajan del tren y decide imitarlos. Al hacerlo, llega a un lugar abarrotado de gente. Allí se da cuenta de que está rodeado de otras personas como él, individuos que han fallecido de una u otra forma. Aún confundido, se acerca a quienes parecen guiar a los recién llegados y les pregunta qué está sucediendo. Es entonces cuando le informan que su CMA llegará pronto, refiriéndose a su coordinadora del más allá, una explicación que solo logra aumentar su desconcierto. Decidido a obtener respuestas, Larry se dirige a un mostrador donde lo atiende una mujer. Él le explica que cree haber sido secuestrado y que no sabe nada de su familia. Ella lo tranquiliza y le asegura que no debe preocuparse, pues su CMA llegará en breve para explicarle todo con mayor claridad. Al cabo de un tiempo, Anna, la CMA de Larry, aparece buscándolo. Al escuchar su nombre, Larry levanta la mano y confirma que es él. Anna comienza a explicarle la situación, empezando por decirle de manera directa que está muerto. Asustado, Larry se niega a creerlo. Entonces, Anna le muestra un espejo. Al verse reflejado, Larry descubre que ya no es un anciano y poco a poco confirma la veracidad de lo que ella le ha dicho. Anna añade que las personas llegan a ese lugar con la apariencia de la versión más feliz de sus vidas. Sin embargo, la preocupación de Larry por su familia sigue siendo evidente y se resiste a aceptar la idea de estar muerto, insistiendo en que todo debe tratarse de un sueño. Esta actitud termina por frustrar a Anna, quien le da una bofetada para demostrarle que aquello es real. Aún así, Larry continúa negándolo e incluso exige hablar con Dios. Mientras suben en el ascensor, Anna le pide que lo acepte de una vez y deje de hacerle perder el tiempo. Finalmente, Larry parece resignarse y comienza por primera vez a aceptar su nueva realidad. Luego, ambos llegan hasta la habitación temporal de Larry, la cual Anna le explica que ocupará hasta que elija un abogado para la eternidad. Además, le deja algunos folletos para que pueda revisar y elegir con calma. Larry, tomándose la situación con mayor serenidad, comenta que quizás sea un buen momento para descansar, ya que está muerto. Esta actitud tranquiliza a Anna, quien cree que finalmente ha comenzado a aceptar su nueva condición. Poco después, ella lo deja solo en la habitación. Larry se sienta en la cama y enciende la televisión. Sin embargo, lo que se transmite le resulta extraño e incomprensible, por lo que decide apagarla. Más tarde, sale de la habitación y recorre la zona de comercios hasta llegar a un bar. Allí aparece Marge, una mujer que intenta coquetear con él, pero Larry le aclara que está casado. Ella, sin perder la sonrisa, le sugiere que tal vez podría ayudarlo ofreciéndose como su abogada. No obstante, el camarero interviene de inmediato y le advierte que ese tipo de propuestas están prohibidas en el lugar, obligándola a retirarse. Larry entonces le pide al camarero el trago más fuerte que tenga. Una vez servido, ambos comienzan a conversar.
Larry confiesa que no sabe qué eternidad elegir. Ha pensado en algo tranquilo, como la playa, pero siente que eso no le gustaría a su esposa, por lo que tarde o temprano tendría que regresar. El camarero le explica que no es posible cambiar de eternidad y que si decide no elegir ninguna y quedarse vagando en ese lugar, terminarán arrojándolo al vacío para siempre. Ante esto, Larry se sincera y le cuenta que su esposa tiene cáncer y que la enfermedad es terminal. Se siente profundamente culpable, pues le prometió cuidarla siempre, y ahora las circunstancias han tomado un rumbo que jamás imaginó. Al día siguiente, Anna llega a la habitación mientras Larry duerme y lo despierta suavemente. Aprovechando el momento, él le pregunta por qué hay personas que trabajan allí, como ella. Anna le explica que son almas que no han elegido una eternidad y que, a cambio de quedarse, se les permite trabajar en el lugar. Luego le pregunta si ya ha tomado una decisión. Larry responde que aún no, porque antes necesita saber cómo se encuentra Joan y cuánto tiempo de vida le queda. Anna le aclara que desde allí no es posible obtener esa información. Larry entonces pregunta si sus padres también están allí y si podría verlos. Anna le responde que sí, pero que para hacerlo tendría que elegir la misma eternidad que ellos y permanecer allí para siempre. Añade que por esa razón siempre aconsejan a las almas que piensen primero en sí mismas. Larry, decidido, le dice que prefiere trabajar y esperar. Anna le advierte que al hacerlo perderá la habitación temporal, ya que es solo para clientes, y que deberá mudarse al sótano. Han pasado varios días. Larry y Anna se encuentran en la planta baja cuando él confiesa que desea dejar todo preparado tal como a su esposa le gusta, para cuando ella llegue. En ese momento, la escena cambia y se muestra a Joan anciana, recostada en la cama y rodeada por su familia. Poco después, ella aparece en aquel tren. Ha muerto. Joan despierta desorientada, baja del tren y se dirige hacia las escaleras eléctricas. Al mismo tiempo, Larry, habiendo decidido finalmente dónde pasará la eternidad, baja por esas mismas escaleras. En ese instante la reconoce. Desesperado, corre hacia ella. Cuando se encuentran, Joan también lo reconoce y ambos se abrazan con emoción. Anna llega y presencia la escena. Joan empieza a reprocharle a Larry, recordándole que siempre le decía que tuviera cuidado al comer. Anna, por su parte, se alegra profundamente de verlos reunidos al fin. De pronto llega Ryan, el CMA de Anna, y la aparta a un lado. En la distancia, Anna ve a un hombre acercarse. Es el barista que atendió a Larry aquella vez. Sin embargo, queda paralizada al verlo, como si lo reconociera. Larry intenta presentarlos, pero el hombre resulta ser Luke, el anterior esposo de Joan. Luke también la reconoce, y ambos se muestran visiblemente emocionados. Larry, incómodo, intenta romper ese momento recordando con firmeza que Joan es su esposa. Joan queda entonces completamente confundida al encontrarse frente a sus dos esposos en el mismo lugar, sin saber cómo reaccionar ante una situación tan inesperada. La tensión es evidente. En ese momento, Ryan interviene con delicadeza y se la lleva tratando de tranquilizarla y ayudarla a procesar lo que está ocurriendo, dejando a Larry y a Luke enfrentados en un silencio cargado de incomodidad. Más tarde, en el dormitorio personal de Joan, Ryan intenta orientarla. Le explica que deberá tomar una decisión y elegir a uno de ellos. Luego le entrega un atuendo para que se cambie, y antes de retirarse le dice que es una mujer inteligente y que sabrá tomar la mejor elección. En ese instante, alguien toca la puerta. Joan abre y se encuentra con Luke. Por su parte, Larry se encuentra en otra habitación junto a Anna, visiblemente nervioso. Anna, lejos de consolarlo, le dice con franqueza que Luke es demasiado guapo y que, además, la esperó durante mucho tiempo. Larry intenta defenderse recordándole que él pasó 65 años casado con Joan y que juntos formaron una familia y tuvieron hijos. Anna admite que ese es un punto importante y le sugiere que apueste por el lado emocional. Joan camina por los pasillos junto a Luke. En un momento, él la toma suavemente de los hombros y le confiesa que aún la ama, que entiende lo difícil que debe ser para ella esta situación y que jamás dejó de extrañarla. Le dice que se alegra de que haya tenido una vida feliz, pero también admite que la estuvo esperando durante mucho tiempo. Luego se inclina para besarla. Joan, abrumada, no soporta la escena y le dice que se siente mal, que tiene náuseas, y se retira rápidamente a su habitación. Ya a solas, Joan intenta recomponerse y mantener la calma. En ese instante, alguien vuelve a llamar a la puerta. Al abrir, se encuentra con Larry, quien entra apresuradamente y le dice que ha reunido varias opciones para que puedan elegir juntos su eternidad. Sin embargo, Joan le explica que todo es demasiado complicado, que reencontrarse con sus dos esposos fallecidos y tener solo una semana para decidir la supera emocionalmente. Le pide tiempo. Larry, aunque afectado, intenta comprenderla y le asegura que respetará su espacio, proponiéndole hablar nuevamente a la mañana siguiente. Sin embargo, en lugar de marcharse, Larry se acuesta en la cama, creyendo que dormirá junto a ella. Joan lo rechaza de inmediato y lo obliga a salir. Larry se dirige entonces a su antigua habitación e intenta abrir la puerta, pero en ese momento aparece Anna para recordarle que su tiempo como cliente
cliente ya ha terminado y que no puede seguir usando ese cuarto. Mientras caminan, Larry se detiene al ver un anuncio de Dean Martin, el cantante favorito de su esposa. Movido por la esperanza, le pide a Anna que le ayude a organizar algo relacionado con él. Anna acepta el trato cuando Larry le promete que, a cambio, se marchará pronto. A la mañana siguiente, Joan despierta en su habitación. Poco después, alguien llama a la puerta. Al abrir, se encuentra con Larry, quien le anuncia que tiene una sorpresa preparada para ella. Más tarde, ambos llegan a una sala donde comienza a cantar Dean Martin. Joan se emociona profundamente, pero en medio de la actuación el cantante cae al suelo, revelando que en realidad no se trata del verdadero Dean Martin. Larry se acerca a Anna, quien está tocando el piano, y ella le confiesa que se trata de un imitador y que olvidó mencionárselo. El hombre se aproxima entonces a Joan, lo que provoca que Luke aparezca de inmediato y lo derribe de una golpiza para defenderla. La situación se descontrola y Larry, Luke, Anna y Ryan comienzan a discutir acaloradamente por ella. Joan, completamente frustrada, les pide que se detengan. Finalmente exige que ambos CMA la acompañen, buscando poner fin al caos que la rodea. Más tarde, Joan conversa en su habitación con los dos CMA, quienes incluso realizan una llamada para tratar su caso. Mientras tanto, Larry y Luke esperan fuera, sumidos en la incertidumbre. Tras un tiempo, Joan abre la puerta y los invita a pasar. Ya dentro, los CMA explican que se trata de una situación excepcional y que, tras haber hablado con quienes toman las decisiones, se ha llegado a un acuerdo especial. Debido a lo particular del caso, le otorgarán a Joan una visa extraordinaria que le permitirá visitar las dos eternidades que elijan sus esposos y posteriormente tomar una decisión definitiva. También existe la opción de que los tres compartan una misma eternidad. Esta última posibilidad entusiasma a Joan, pero tanto Larry como Luke se niegan rotundamente, lo que provoca una nueva discusión entre ellos. La tensión termina por agotar a Joan, quien les pide que se detengan. Finalmente propone lanzar una moneda para decidir con quién irá primero. El resultado favorece a Luke. Poco después se dirigen en tren hacia la eternidad que Luke ha elegido. Al llegar, Joan descubre que se trata del Monte Moore, un lugar donde compartieron muchos momentos hermosos. Juntos intentan revivir aquellos recuerdos que marcaron su historia. Por su parte, Larry conversa con Anna y le confiesa que Luke siempre ha sido un recuerdo muy fuerte en la vida de Joan y que no sabe cómo competir con algo así. Anna le responde que no debe competir, sino demostrarle por qué ella se enamoró de él. Larry, sin embargo, no logra encontrar una respuesta clara. Tras reflexionar un momento, recuerda a alguien que podría ayudarlo y decide salir en su búsqueda. Mientras tanto, Joan permanece sentada junto a Luke. En ese instante recuerda a su nieta y comenta que seguramente ese lugar le habría encantado. Luego percibe cierta incomodidad en Luke, quien le confiesa que sí se siente así, pues le duele no haber podido compartir toda una vida con ella. Aún así, se alegra de que Joan haya sido feliz. Ella, con sinceridad, le dice que realmente lo esperó. Luke entonces le propone acompañarlo a un lugar especial. Juntos llegan a un establecimiento llamado El Archivero. Al entrar, Luke le explica que existe un lugar como ese en cada eternidad y que funciona como un túnel de recuerdos. A medida que avanzan por él, se proyectan los momentos que vivieron juntos, desde el día en que se conocieron hasta aquel en que Luke se despide para ir a la guerra. La experiencia conmueve profundamente a Joan, quien le confiesa cuánto lo ha extrañado. Ambos se besan. En ese instante se abre un nuevo recuerdo, el día en que Larry le pidió matrimonio, justamente en el mismo lugar donde Luke se había despedido de ella. Esto provoca la molestia de Luke. Por otro lado, Larry visita a Karen, una amiga de Joan que falleció recientemente. Al entrar en su habitación, Larry le pregunta si sabe por qué Joan se enamoró de él. Karen le responde que no lo sabe con certeza y que de hecho siempre pensó que después de la muerte de Luke, Joan jamás volvería a ser feliz. Sin embargo, Larry apareció en su vida y la hizo feliz de manera natural, sin explicaciones ni razones claras. Anna comenta entonces que Luke está allí, a lo que Karen responde que él era perfecto. Estas palabras enfurecen a Larry, quien abandona la habitación visiblemente molesto. Mientras tanto, Joan y Luke discuten. Él cree que Larry simplemente se aprovechó de la situación, acercándose a ella cuando estaba vulnerable tras su muerte, y no puede evitar expresar su resentimiento ante esa idea. Larry, aún enfurecido, baja al sótano y entra en la habitación de Luke. Anna intenta disuadirlo y convencerlo de que se marche, y cuando finalmente lo logra y ambos están por retirarse, aparece Luke. Al verlo allí, lo enfrenta de inmediato y lo acusa de haberse aprovechado de la situación. La tensión escala rápidamente hasta que ambos terminan peleando y cayendo al suelo. Larry, agotado, decide desistir y le dice que jamás lo traicionó, ya que ni siquiera lo conocía cuando todo ocurrió. A la mañana siguiente, Joan conversa con Ryan acerca del conflicto, pues se siente completamente perdida y no sabe qué decisión tomar. Ryan le aconseja que deje de preocuparse tanto por los demás y que piense en sí misma. Sin embargo, se sincera con ella y admite que, si fuera por él, preferiría que eligiera a Luke, ya que con él es con quien no pudo vivir la vida que esperaba.
Aún así, recalca que la decisión final le pertenece solo a ella. Más tarde, Joan y Larry viajan a la eternidad que él ha elegido, una playa tranquila. Allí, Larry le recuerda lo hermosa que siempre ha sido. Joan le responde que él también se ve muy guapo y cuando están a punto de besarse, un niño los golpea accidentalmente con una pelota. Larry se frustra y comienza a gritarle, pero Joan le pide que se calme, recordándole que solo es un niño. Luego se adentran en el mar en un bote. Larry aprovecha el momento para preguntarle cómo fue su funeral. Joan confiesa que estuvo bien, aunque no le habría gustado verlo, ya que sus nietos estaban completamente destrozados. Larry responde que ellos se alegrarían de verlos juntos ahora. Ese comentario incomoda a Joan, quien le pide que la entienda, pues se trata de una situación muy difícil. Larry, sin embargo, se lo reprocha, recordándole que juntos construyeron una vida. Joan le responde que sí, pero que con Luke nunca pudo hacerlo y que él la esperó durante muchos años. Larry replica que él también habría esperado por ella. Mientras tanto, Luke, haciendo ejercicio en su habitación, encuentra un papel en el suelo. Se trata de una carta que Larry había escrito antes de la llegada de Joan y que se le cayó el día en que entró a su habitación. Más tarde, Joan y Larry se dirigen al archivero, donde se encuentra el túnel de recuerdos. Sin embargo, Larry se niega a entrar. Joan le pregunta a qué le teme, pero finalmente deja de insistir, diciendo que ya no importa. Ambos se sientan a conversar y recuerdan su primera cita. Joan le aclara que tuvo una vida maravillosa junto a él. Después regresan y tras besarse aparece Luke acompañado de Anna y Ryan. Todos entran a la habitación de Joan. Allí, Luke muestra la carta de Larry y mientras discuten y forcejean por tomarla, Joan logra agarrarla. Al leerla se da cuenta de que Larry no fue capaz de esperar ni siquiera una semana por ella y que además pensaba llevarla engañada a la eternidad que él había elegido. Joan, profundamente herida, lo enfrenta y le dice que es un egoísta. Larry, resignado, le responde que todo era como siempre dijeron, que ella jamás lo amó tanto como amó a Luke. Finalmente Larry y Luke coinciden en una sola cosa: Joan debe tomar una decisión de una vez y poner fin a todo aquello. Los CMA les piden entonces que la dejen sola para que pueda pensar y todos salen de la habitación. Joan se recuesta en el suelo sumida en sus pensamientos. Al caer la noche, alguien llama a la puerta. Joan va a abrir y se encuentra con Karen, su amiga. En ese instante, Joan se derrumba y rompe en llanto. Más tarde, Karen intenta reconfortarla y la lleva a recorrer distintos establecimientos del lugar, con la esperanza de ayudarla a relajarse y finalmente encontrar la claridad necesaria para tomar su decisión. Por su parte, Larry y Luke beben juntos en el bar, dejando claro que ya no hay nada más que puedan hacer. Ahora todo está en manos de Joan. Poco a poco comienzan a comportarse como si fueran amigos de toda la vida. Incluso terminan llorando juntos, abrazados, compartiendo una tristeza común. A la mañana siguiente, Ryan entra en la habitación de Joan. El lugar está hecho un completo desastre, pero ella le dice que por fin ha tomado una decisión y que es momento de llamar a los hombres. Anna se encarga de llevar a Larry y a Luke hasta Joan. En ese instante, Joan se acerca con visible nerviosismo y comienza diciendo que los aprecia profundamente. Reconoce que con Larry fue feliz y que junto a él pudo construir una vida, mientras que con Luke no tuvo esa oportunidad, aunque el tiempo que compartieron también la hizo feliz. Luego, con firmeza, les comunica su decisión. No irá con ninguno de los dos. Explica que no podría soportar la idea de destrozar al otro, aunque ninguno de ellos logra comprenderla del todo. Joan finalmente se marcha. Al día siguiente, Joan se prepara para partir junto a Karen rumbo a París. Mientras tanto, Larry y Luke conversan a solas. Luke confiesa sentir envidia, porque Larry sí pudo vivir una vida junto a Joan. Larry a su vez le cuenta que él fue lo último que vio antes de morir y le relata cómo sucedió aquel momento. Ambos terminan riendo juntos. Luego Larry comparte una anécdota con Joan en la que sintió que realmente eran un equipo, lo que lo deja pensativo. Luke le pregunta si se encuentra bien. Larry responde que sí, pero que necesita hacer algo. Así que sale corriendo y llega hasta el tren donde están Joan y Karen. Al verla, golpea la ventana y le pide que baje un momento. Joan desciende y se acerca a él. Larry le dice que sabe cuál es su decisión, sin embargo le pide que se quede con Luke, que viva la vida que siempre deseó. Joan, sorprendida, le responde que fue muy feliz con él y que no sería capaz de hacerle algo así. Larry insiste, diciéndole que si ella es feliz, él también lo será. Joan, conmovida hasta las lágrimas, lo abraza y luego regresa al tren para contarle la noticia a Karen, mientras Larry se aleja. Más tarde, Joan parte en el tren junto a Luke, mientras Larry observa en silencio los folletos con las opciones de eternidad. Luego sale de su habitación y se encuentra con los dos CMA, quienes le preguntan cómo se siente. Larry les responde que está bien. Después se queda conversando
hablando con Ana, quien le confiesa el verdadero motivo por el cual permaneció allí sin elegir una eternidad. Le explica que se quedó porque quería guiar y ayudar a las personas a ser felices, pero que con el tiempo ese propósito se fue desvirtuando y los demás solo se convertían en clientes. Sin embargo, conocerlo a él le hizo renacer el deseo de ayudar nuevamente con la pasión que la movía antes. Finalmente le pregunta a Larry si ya ha elegido su eternidad. Larry le responde que sí. En la siguiente escena, Joan y Luke han llegado a su eternidad. Allí se muestran felices. Durante el día, realizan distintas actividades, conocen gente nueva y se aman. Sin embargo, cada noche Joan va sola al archivero, donde revive los recuerdos que compartió con Larry. El encargado del lugar le advierte que ese comportamiento no es saludable y que debería aprender a soltar. A la mañana siguiente, mientras Joan contempla el lago, Luke se le acerca y le dice que irán a conocer a nuevas personas. Joan, con ironía, le responde que si sigue conociendo a más gente terminará explotando. El comentario incomoda a Luke y ambos comienzan a discutir. Joan termina diciendo que fue un error haberse ido con él. Luke, dolido, le reprocha haber esperado tanto tiempo para eso y le pregunta si acaso no puede simplemente disfrutar de estar juntos. Joan le confiesa que no puede seguir fingiendo, que quizá todo habría funcionado en vida, pero que ahora ya no. Luke finalmente explota y le dice que sabe que ella visita todos los días el túnel de los recuerdos y que no puede soportarlo. La discusión se intensifica aún más y Joan decide que quiere regresar sin importarle las consecuencias. Luke insiste en que se quede, advirtiéndole que volver es peligroso y que podrían no dejarla entrar y arrojarla al vacío. Sin embargo, nada de eso logra hacer que Joan desista. Más tarde, Joan se prepara en el bosque, decidida a defenderse si es necesario. En ese momento aparece Luke y, aunque la situación le parece una locura, decide ayudarla a regresar. Así ponen en marcha el plan. Luke distrae al personal del archivero mientras Joan logra ingresar. Luego Luke también entra y ya dentro se despide de ella antes de que Joan se adentre en uno de sus recuerdos. Dentro del recuerdo, Joan comienza a correr, perseguida por los guardias. Avanza a través de fragmentos de su propia vida hasta llegar a su antigua casa, donde ve el cuerpo de su versión anciana tendido en la cama. Se esconde debajo de ella y comienza a gatear. De pronto, el suelo se transforma en rieles de tren. Ha logrado volver. Sin perder tiempo, corre hacia el mostrador para preguntar a qué eternidad se fue Larry. En ese instante se imprime una alerta de búsqueda con su nombre y la recepcionista avisa de inmediato a los guardias. Joan huye y en el camino se cruza con los CMA, quienes la ayudan a esconderse, mientras los guardias, engañados, continúan buscándola en otra dirección. Una vez a salvo, Joan sale de su escondite y les pide que le digan dónde está Larry. Los CMA se alegran al ver que ha regresado para buscarlo. Joan llega entonces al bar. Allí, Marge le ofrece sus servicios para la eternidad. En ese momento, Larry, ahora trabajando como barista, está de espaldas y le dice que eso no está permitido, que va en contra de las reglas. Joan responde con seguridad que ella sabe muy bien lo que quiere. Al escuchar su voz, Larry se da vuelta y la reconoce. Luego, ambos comparten una bebida mientras una alarma comienza a sonar. Larry le pregunta si es por ella, y Joan le confirma que sí, que ahora es una fugitiva. Entonces, Larry le pregunta a dónde desea ir. Joan le responde que tiene un lugar en mente, aunque es peligroso. Larry, sin dudarlo, le pregunta cuándo se irán. Esa respuesta dibuja una sonrisa en el rostro de Joan. Finalmente, Joan y Larry escapan juntos, convertidos en fugitivos, atravesando un túnel que los conduce a un lugar tranquilo y luminoso, un sitio que se parece al barrio donde alguna vez fueron felices. Larry lo reconoce de inmediato. Joan sonríe y dice que es perfecto. Tomados de la mano, caminan juntos hacia su eternidad, no como una elección forzada, sino como un acto de libertad, porque al final, incluso después de la muerte, el amor verdadero no se elige por obligación. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos resúmenes. Nos vemos en el próximo video.